Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y cosas buenas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, el chismorreo jugoso del mundo del espectáculo turco. Y no cualquier chismorreo, sino uno que involucra a dos de las figuras más queridas y aclamadas por el público, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a desentrañar algunos secretos impactantes revelados por sus propios vecinos. Prepárense para escuchar historias que quizás no sabían, detalles jugosos sobre su vida cotidiana, sus personalidades fuera de la pantalla y, por supuesto, un poquito de drama. Pero recuerden que todo esto viene de fuentes cercanas, vecinos que los han visto interactuar en su entorno, así que tómenselo con una pizca de sal, ¿vale? Al final, todos tenemos una perspectiva diferente, ¿no creen? Antes de que nos metamos de lleno en este mar de chismes, quiero recordarles a todos ustedes que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las noticias del espectáculo, los secretos de las celebridades y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre traeré temas interesantes, bien investigados y presentados con mucho cariño para ustedes. Y por supuesto los invito a que dejen sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan sobre este tema, si han escuchado algo parecido o si tienen alguna pregunta que quieran hacerme. Me encanta interactuar con ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, abróchense los cinturones porque vamos a empezar este viaje de revelaciones vecinales sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Preparen sus palomitas, relájense y disfruten del chisme jugoso. Empecemos. Bien, lo primero que debemos tener en cuenta es que la relación entre Kerem y Hande siempre ha sido un tema de gran interés público. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam Love is in the Air, la química entre ellos traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad. Su romance fue adorado por millones de fans en todo el mundo, quienes los veían como la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno hecho realidad. Pero como todos sabemos, las relaciones, especialmente las que están bajo el escrutinio público, pueden ser complicadas. Y la suya no fue la excepción. Después de un tiempo juntos, la noticia de su separación sorprendió y entristeció a muchos. Las razones exactas de su ruptura nunca fueron completamente reveladas, lo que dio pie a todo tipo de especulaciones y rumores. Algunos decían que las apretadas agendas de ambos y la presión de la fama habían sido demasiado para la relación. Otros apuntaban a posibles desacuerdos y diferencias irreconciliables. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Pero hoy, no vamos a centrarnos tanto en los rumores de su ruptura, sino más bien en las anécdotas y observaciones de sus vecinos. ¿Qué vieron ellos? ¿Cómo los percibían en su vida cotidiana? ¿Qué detalles reveladores captaron de sus interacciones? Eso es lo que vamos a descubrir. Empecemos con Kerem. Uno de sus vecinos, un señor mayor que vive en el mismo edificio que Kerem durante varios años, lo describe como una persona sumamente amable y educada. Siempre saluda, siempre sonríe, dice el vecino, el señor Demir, mientras toma un sorbo de su té en el café local, a donde me lo he citado para obtener más detalles. Es muy respetuoso con todos, desde los porteros hasta los demás residentes. Nunca lo he visto comportarse de manera arrogante o pretenciosa, a pesar de su fama. Siempre está dispuesto a ayudar si alguien lo necesita. Una vez, mi coche se averió enfrente del edificio y él fue el primero en ofrecerme ayuda. Me ayudó a empujarlo hasta un lugar seguro y luego llamó a una grúa para mí. Fue muy amable de su parte. El señor Demir añade con una sonrisa, además, siempre se ofrece a ayudarme con las bolsas de la compra. Es un caballero de la vieja escuela. Parece que Kerem, a pesar de ser una estrella, mantiene una humildad que lo hace destacar. Le pregunto al señor Demir si ha visto a Kerem con alguna novia después de Hande. No, después de Hande no lo he visto con nadie. Lo veo muy concentrado en su trabajo. Siempre está leyendo guiones y aprendiendo sus líneas. Otro vecino, una joven que vive en el mismo barrio, cuenta que a menudo ve a Kerem paseando a su perro, un adorable Golden Retriever llamado Ares. Siempre lo veo muy relajado y contento cuando está con su perro, dice la joven, Aisé, quien trabaja como florista en la tienda de la esquina. Se nota que lo adora.
A veces se detiene a charlar con los niños que se acercan a acariciar al perro. Es muy paciente y cariñoso con ellos. También lo he visto recoger la caca de su perro, lo cual es algo que aprecio mucho. Demuestra que es una persona responsable y considerada con el medio ambiente. Aisé también revela que Kerem siempre compra flores para su madre. Siempre elige las más bonitas y pregunta por los cuidados. Es un hijo muy atento. Pregunto a Aisé si alguna vez ha visto a Kerem comprar flores para Ande. Sí, cuando estaban juntos venía a menudo a comprar flores para ella. Le encantaban las rosas rojas. Un tercer vecino, una señora que trabaja en una tienda cercana, relata que Kerem suele ir a comprar al establecimiento. Siempre es muy amable con todos los empleados, dice la señora Fatma, quien trabaja en una tienda de delicatessen. Nunca exige un trato especial por ser famoso. Siempre espera su turno en la fila y paga sus compras como cualquier otro cliente. Una vez olvidé darle el cambio correcto y él volvió a la tienda para decírmelo. Podría haberse quedado con el dinero, pero fue honesto y me lo devolvió. Eso me impresionó mucho. Fatma también comenta que Kerem siempre compra productos locales y apoya a los pequeños negocios. Se preocupa por la comunidad, afirma. Siempre pregunta cómo nos va y nos anima a seguir adelante. Le pregunto a Fatma si Kerem es tan guapo en persona como lo es en la televisión. Mucho más. Tiene una mirada que te derrite, responde Fatma con una risita. Estos testimonios de los vecinos pintan un retrato de Kerem como una persona humilde, amable, educada, responsable y considerada. Una persona que, a pesar de su fama, se mantiene con los pies en la tierra y trata a los demás con respeto y cortesía. Pero profundicemos un poco más. Hablando con otros vecinos de Kerem, surgen detalles más específicos. Un vecino que vive en el mismo piso que Kerem, pero prefiere permanecer anónimo, revela que a veces escucha a Kerem tocar la guitarra. No es un guitarrista profesional, pero se nota que le gusta tocar. A veces canta también. Tiene una voz muy bonita, comenta el vecino. También lo he visto practicar sus líneas para sus proyectos. Es muy dedicado a su trabajo. Este mismo vecino también menciona que Kerem es muy generoso con sus vecinos. Siempre nos invita a tomar café o a comer. Es un gran anfitrión. Ahora, pasemos a Ande. Las opiniones de sus vecinos sobre ella también son muy interesantes. Una vecina, una señora mayor que vive en el mismo edificio que Ande, la describe como una persona muy reservada y discreta. No la veo mucho por aquí, dice la vecina, la señora Elif, mientras cuida de sus rosales en el jardín comunitario. Es muy silenciosa y no llama la atención. Siempre va vestida de manera sencilla y discreta, sin maquillaje ni joyas llamativas. Parece que no le gusta llamar la atención sobre sí misma. La señora Elif también comenta que Ande es muy educada. Siempre me saluda con una sonrisa. Es una joven muy amable. Le pregunto a la señora Elif si ha visto a Ande con algún novio después de Kerem. No, después de Kerem no la he visto con nadie. Parece que está muy concentrada en su trabajo y en sus proyectos personales. Otro vecino, un joven que vive en el mismo barrio, cuenta que a menudo ve a Ande corriendo por el parque cercano. Es muy deportista, dice el joven Mehmet, quien trabaja como entrenador personal. Siempre la veo corriendo muy temprano por la mañana. Parece que se toma muy en serio su salud y su estado físico. También la he visto hacer yoga en el parque. Es muy flexible y tiene mucha fuerza. Mehmet también revela que Ande a veces se une a las clases de yoga grupales en el parque. Es muy buena en yoga. Tiene un equilibrio y una fuerza impresionantes. Le pregunto a Mehmet si Ande es tan guapa en persona como lo es en las revistas. Incluso más guapa. Tiene una belleza natural que te deja sin aliento. Un tercer vecino, una señora que trabaja en una cafetería cercana, relata que Ande suele ir a tomar café al establecimiento. Siempre pide lo mismo, un café con leche desnatada y un croissant integral, dice la señora Aytn, quien es la dueña de la cafetería. Siempre es muy educada y amable con nosotros. Nunca se queja de nada. A veces la veo leyendo un libro o trabajando en su ordenador portátil. Parece que es una persona muy trabajadora y dedicada a su carrera. Aytn también comenta que Ande es muy generosa con las propinas.
Siempre deja una buena propina. Se nota que es una persona agradecida. Le pregunto a Aitin si Ande alguna vez habla sobre su vida personal. No, es muy reservada. Nunca habla sobre su trabajo o su vida personal. Prefiere mantener su privacidad. Además de estos testimonios generales, hay algunas historias más específicas y, digamos, un poco más jugosas. Un vecino que vive justo al lado del apartamento de Ande, afirma que a menudo escucha música clásica proveniente de su casa. Siempre escucho música clásica muy suave, dice el vecino, un profesor de música jubilado llamado señor Bullen. Supongo que le gusta relajarse y desconectar del estrés de su trabajo. Una vez escuché una melodía muy triste y sentí que estaba llorando. No sé qué le pasaba, parecía estar pasando por un momento difícil. El señor Bullen también comenta que a veces escucha a Ande tocar el piano. No es una pianista profesional, pero se nota que le gusta tocar. Tiene un toque muy emotivo. Le pregunto al señor Bullen si alguna vez ha hablado con Ande sobre su música. No, prefiero no molestarla. Sé que valora su privacidad. Otro vecino, que tiene una vista privilegiada del balcón de Ande, cuenta que a menudo la ve pintando. Es una artista talentosa, dice el vecino, un fotógrafo llamado Denise. Siempre la veo pintando paisajes y retratos. Tiene un estilo muy propio y original. Una vez vi un cuadro que estaba pintando de Kerem. Era muy realista y emotivo. Parecía que lo había pintado con mucho amor. Denise también revela que Ande a veces expone sus cuadros en una pequeña galería local. Sus cuadros son muy populares. Tiene muchos fans. Le pregunto a Denise si Ande alguna vez habla sobre su arte. Sí, una vez hablamos sobre su arte. Me dijo que pintar es su forma de expresar sus emociones y de conectar con su interior. Y aquí viene el chisme más jugoso. Un vecino que trabaja como portero en el edificio, afirma haber visto a Kerem y Ande juntos después de su ruptura. Los vi entrar y salir del edificio varias veces, dice el portero Hassan, con una sonrisa pícara. Parecía que estaban intentando reconciliarse. A veces se veían felices y enamorados, otras veces se veían tristes y enfadados. No sé qué pasó entre ellos, pero parecía que todavía había mucho amor y cariño. Hassan también afirma haber visto a Kerem llevarle flores a Ande en varias ocasiones después de su ruptura. Siempre eran rosas rojas, sus favoritas. Le pregunto a Hassan si ha escuchado alguna conversación entre ellos. No, siempre eran muy discretos. No querían que nadie los viera. Por supuesto, es importante tomar este último testimonio con pinzas. Los porteros, como todos sabemos, a veces exageran las cosas o malinterpretan lo que ven. Pero si fuera cierto, significaría que Kerem y Ande intentaron darle una segunda oportunidad a su relación, aunque finalmente no funcionó. Profundizando un poco más en este rumor, hablé con otro vecino, un joven que trabaja como repartidor en la zona y que suele hacer entregas en el edificio de Ande. Recuerdo haber visto a Kerem salir del edificio de Ande una noche muy tarde, me dice el joven Khan. Estaba bastante serio, pero parecía aliviado. No sé qué pasó dentro, pero parecía que habían tenido una conversación importante. En general, los testimonios de los vecinos pintan un retrato de Ande como una persona reservada, discreta, deportista, trabajadora y creativa. Una persona que valora su privacidad y se dedica a su carrera y a sus pasiones. Pero también sugieren que a pesar de su imagen pública, Ande es una persona profundamente emotiva y sensible. Ahora, juntemos las piezas del rompecabezas. ¿Qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, queda claro que tanto Kerem como Ande son personas muy queridas y respetadas por sus vecinos. Ambos se comportan de manera amable y educada, y se esfuerzan por ser buenos ciudadanos. En segundo lugar, también queda claro que ambos son personas muy diferentes. Kerem es extrovertido, sociable y siempre dispuesto a ayudar a los demás. Ande es introvertida, reservada y prefiere mantener un perfil bajo. Estas diferencias podrían haber sido una de las razones de su ruptura. Sus estilos de vida y sus personalidades podrían haber chocado en algún momento. En tercer lugar, aunque su relación terminó, parece que todavía existe un vínculo entre ellos. Los recuerdos, el cariño y quizás incluso el amor, siguen presentes en sus vidas. El cuadro que Ande pintó de Kerem,
Las rosas rojas que Kerem le llevaba después de su ruptura, las posibles conversaciones a puerta cerrada, todo apunta a que su historia no está completamente cerrada. Es importante recordar que todo esto son solo fragmentos de sus vidas, pequeñas instantáneas capturadas por sus vecinos. No podemos juzgar a nadie basándonos únicamente en estas observaciones. Al final todos somos seres humanos complejos y multidimensionales, con nuestras propias virtudes y defectos. Y las relaciones, especialmente las relaciones bajo el escrutinio público, son aún más complejas. Lo que sí podemos hacer es apreciar la honestidad y la sinceridad de los vecinos que compartieron sus experiencias con nosotros. Gracias a ellos hemos podido conocer un poco más sobre Kerem y Hande, no solo como celebridades, sino también como personas comunes y corrientes. Hemos visto su lado humano, su amabilidad, su generosidad, su dedicación, su sensibilidad. Y hemos podido vislumbrar, aunque sea por un momento, la complejidad de su relación. Y con esto, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y revelaciones vecinales. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Fue muy divertido desentrañar estos secretos y compartirlos con ustedes. Pero antes de despedirme, quiero reflexionar un poco sobre el impacto de la fama en la vida de las celebridades. Kerem y Hande son dos de las estrellas más grandes de Turquía, y su vida está constantemente bajo el microscopio. Cada movimiento que hacen es analizado y comentado por millones de personas. Esta presión constante puede ser abrumadora y puede afectar sus relaciones personales. Es difícil mantener una vida normal cuando cada detalle de tu vida es público. También es importante recordar que los vecinos que entrevistamos solo vieron una pequeña parte de la vida de Kerem y Hande. No saben lo que pasa dentro de sus casas, lo que piensan o sienten realmente. Solo pueden juzgar por lo que ven desde fuera. Y a veces lo que vemos no es la realidad completa. Ahora bien, recapitulando un poco, hemos escuchado a los vecinos de Kerem Bürsin describiéndolo como un hombre amable, educado, siempre dispuesto a ayudar y amante de los animales. Por otro lado, los vecinos de Hande Erçel la describen como una persona reservada, deportista, trabajadora y creativa, con una vena artística muy marcada. También escuchamos un rumor jugoso sobre un posible intento de reconciliación después de su ruptura, aunque no podemos confirmarlo al 100%. En resumen, dos personalidades muy diferentes que por un tiempo lograron crear una magia que cautivó al mundo. Una magia que, a juzgar por los testimonios de sus vecinos, todavía resuena en sus vidas de alguna manera. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los secretos vecinales de Kerem y Hande. Y ahora los invito a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Se sorprendieron con alguna de las revelaciones? ¿Tienen alguna otra historia o rumor que quieran compartir? Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Y antes de despedirme, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante, entretenido y lleno de chismes jugosos del mundo del espectáculo. Recuerden que aquí siempre encontrarán un espacio para relajarse, divertirse y estar al día con las últimas noticias de sus celebridades favoritas. Y recuerden, todo lo que ven aquí es solo una pequeña parte de la historia. La vida real es mucho más compleja y nuanced. Pero espero que hayan disfrutado de esta pequeña ventana a la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y les mando un abrazo gigante. Adiós. Y recuerden, el chisme es divertido, pero la verdad siempre es más importante. Hasta la próxima.